Bueno, entonces, bueno, voy a repetir, pero es importante que quede en la grabación porque mientras he visto que o sea, que mientras que aquí hay tres personas presentes, en las grabaciones siempre hay por lo menos 17 vistas. Ok. Comento que el miércoles de la próxima semana no va a haber clase porque hay un permiso especial para que los estudiantes y también los profesores, yo voy a tener que estar en algún. Exacto. Eh, exacto. Vamos a estar ocupados en la parte de acreditación de EIBE. Entonces, no puede haber clases, o bueno, va a haber un permiso académico hasta las 6 de la tarde. ¿Qué va a pasar? Bueno, no podemos realizar la próxima semana de 4 a 6 esta sesión para resolver dudas del taller 4. Sin embargo, la herramienta que he encontrado pues para remediar eso es hacer hacer unas sesiones adicionales en otros horarios diferentes a las clases que ustedes tienen, eh, sesiones de una hora que se pueden extender a dos, no hay ningún problema, pero pues hacerlo en horarios diferentes, que serían, se puede el martes, el jueves o el viernes, ¿sí? Yo creo que en general van a quedar para el viernes, ¿no? Creería yo, pues porque eh, es donde ninguno sí o sí tiene clase. Pero bueno, hay que mirar. En esas sesiones, o sea, lo importante es que ustedes, si les llega una invitación de Doodle, como Google, pero con D al comienzo, como una duda, por decirlo así, eh, contesten ese interrogante de qué horarios tienen ustedes disponibles para que podamos cuadrar un espacio para responder las dudas de una manera pues más fácil, ¿sí? Es la única herramienta que me queda porque pues esperaba tener esta clase, ese horario y pues no lo quitaron, desafortunadamente. Pero bueno, no, no hay ningún lío, ahí nos inventamos, ahí hacemos y pues creo que tener un horario de solución el viernes va a ayudar a los que realmente trabajan hasta lo último, entonces les puede ayudar a solucionar bastantes cosas. Bueno, eh, espero que ya los tres que estén acá ya hayan respondido. Eh, ¿En qué horarios tienen disponibilidad? Eh, Ahí vamos a ver los horarios que más disponibilidad tengan, esos van a ser los que tengan, eh, en los que va a haber eh, como tal la sesión de preguntas. ¿Listo? Bueno, bueno, listo. Entonces, eso es en cuanto a eso. Ahora, esta semana también teníamos, o bueno, tenemos, les tenía que comentar un tema muy importante que era impedancia de entrada, impedancia de salida. Esto ya hice las sesiones el lunes, pero entonces, bueno, lo hice más o menos pues para 10 personas, más o menos. Eh, Realmente, pues les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Si ustedes me dicen, profe, hagamos la clase, listo, no hay problema. Pero, pues, en vista de que no somos tantos, les pregunto a ustedes si o sea, si hay problemas, si les indico que ustedes revisen ese tema en las grabaciones de lo que es la clase del grupo 4 que se llevó a cabo el lunes o la clase del grupo 2 que se llevó a cabo también el lunes. Eh, pues para no tener que repetir eso, pues porque siempre se generan las mismas preguntas. Bueno, bueno, si ustedes no tienen problema, pues yo, pues, mejor. Me parece que esas explicaciones quedaron bastante completas, entonces creo que no se generan muchas dudas y pues no hay lío realmente que, por ejemplo, lleguen a surgir algunas dudas. Si llegan a surgir, pues siempre está
lo que son el foro en el Classroom para que se contesten dichas dudas. Bueno, bueno, no hay ningún problema. Lo que sí podemos hacer es que si ustedes de una vez tienen alguna duda del taller, alguna duda que no han resuelto, alguna duda que han encontrado, me comenten de una vez acá y resolvemos dudas únicamente, ¿sí? En vez de dictar el tema, pues dedicamos este espacio para resolver dudas. Perfecto. Coménteme, Diego. Sí, profe, es en la parte de, pues básicamente al hacer el montaje de los amplificadores que propone la guía, eh, creo, pues la ley toda y en ninguna parte dice cómo, o sea, especifica algo relacionado con los montajes. Entonces, pregunto yo, para esos amplificadores, el montaje que hay que hacer es para confirmar, digamos, la polarización del MOSFET y la amplificación nomás, o hay que medir otra cosa. Ah, ya, claro. Bueno, ¿qué pasa? Yo les comenté la clase pasada. ah, bueno, no estoy totalmente convencido, pero bueno, les comenté de una vez. Listo, lo que vamos a hacer para los grupos que tienen, eh, o sea, para los grupos que se armaron para estudiantes que recibieron equipos, ¿no? O sea, que quede claro, solamente, esos grupos solamente entregan un informe, ¿sí? Un taller. Ahí tienen que tener toda la información que aparece en la guía. Tienen que aparecer los 4 diseños y la prueba de, por ejemplo, del el circuito en cascada, ¿sí? Tiene que aparecer todo. Sin embargo, bueno, ¿cómo voy a revisar eso de la parte que con lo que se refiere a los montajes? Bueno, ustedes deben presentarme 2 montajes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Entonces, uno va a ser un amplificador drain común. Ese sí o sí lo tienen que implementar. Lo tienen que implementar, lo tienen que montar y tienen que verificar que funciona. ¿Cómo me lo verifican? Bueno, realmente lo que voy a buscar hacer es que ustedes me envíen un video que muestren su montaje, cómo está funcionando, ¿sí? Eh, un video detallado. Ya les voy a enviar un correo de manera más detallada. Pero entonces, tiene que estar funcionando el amplificador Trenco. Y el otro diseño que les voy a pedir, pues ese sí es, voy a dar una opción entre cuáles amplificadores pueden escoger, cuáles configuraciones. Entonces sería, puede ser un amplificador source común o un source degenerado o un gate común. Entre esos tres, ustedes pueden escoger uno y me muestran función y me lo muestran funcionando. Lo montan y me lo muestran funcionando. ¿Por qué le doy la opción? Porque yo sé que source degenerado. Bueno, escribí generado, pero bueno, es degenerado. Entonces, ¿cuál es la idea? El que a ustedes les salga mejor, que vean más fácil de implementar y que haya salido de una manera más fácil en sus simulaciones, lo van a montar y me lo van a presentar de igual manera. Me van a tomar un video, tal cosa, y eso me lo entregan junto con el taller, ¿sí? ¿Qué pasa si no me entregan alguno de estos amplificadores? Por ejemplo, si no me entregan el amplificador Drain común, entonces yo no les califico a ustedes lo que respecta a simulaciones de la parte de Drain común, ¿sí? Si ustedes no me presentan a un source común, un source degenerado, un source gate común, pues entonces no vale alguna de esas partes, ¿sí? No les voy a contar o la parte del source común o no les voy a contar la parte del source degenerado o no les voy a contar la parte de gate común.
¿Eso por qué? Bueno, porque son 4 personas, están realizando todo 4 personas y se supone que la idea es que pues ustedes eh, deberían poder trabajar de mejor manera y sacar eso adelante, ¿vale? En cuanto a las personas que no tengan grupo, pues simplemente la calificación va a ser individual, tienen que pasar un taller individual, pero solo se califica la parte de simulación. Profe, o sea que solamente habría que montar esos dos amplificadores bueno, esos dos amplificadores y la parte de caracterización para hallar el caso VN, ¿cierto? Claro, pero bueno, igual, aunque, o sea, el montaje son dos, pero igual en simulaciones tienen que ir todos, ¿no? Y también la parte de caracterización. Obviamente la parte de caracterización eh, lo van a hacer revisando el amplificador que ustedes tienen. O sea, perdón, el MOSFET. Tiene que caracterizar ese MOSFET. Y el circuito del que salen las curvas características, ese no hay que No, ese no hay implementarlo. que montarlo. Ese no hay necesidad de montarlo porque es más complicado montarlo y medirlo con los elementos que actualmente tenemos. Entonces no hay ningún lío. Ese que solo quede en simulación. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe, yo tengo una, pero pues no es tanto como sobre el taller, sino algo que me pasó cuando estaba montando el circuito para caracterizar el MOSFET. Y es que yo como que conecté una cosita mal y me estaba quedando un circuito abierto, entonces no me estaba pasando corriente, pero igual me estaba marcando un pequeño voltaje de gate source. Entonces yo quería saber por qué podría pasar eso. Más o menos de cuánto era la caída de voltaje. Como de 0.200 algo voltios, o sea, en 2 milivoltios, mejor dicho. Bueno, ¿qué pasa? Si hay un paso de corriente en ese caso, de pronto, no, realmente no tiene sentido que si usted no le aplique voltaje al gate, no puede haber paso de corriente. Puede ser ruido, ¿sí? O sea, hubo un compañero que me escribió acerca de esta duda y me decía que lo que pasaba cuando o sea, él medía una caída muy leve de tensión en la resistencia, veía más o menos 50 milivoltios, pero cuando medía corriente, la corriente era igual a cero. ¿Qué pasa? Sí o sí, pues esta caída de corriente no, realmente sí, o sea, o sea, perdón, caída de corriente, bueno, o sea, si no había corriente, definitivamente esa caída de tensión debía darse a estática, ¿no? A estática o a ruido, ¿sí? Porque, bueno, tiene que pasar corriente para que haya una caída de tensión obligatoriamente. Si no, se van a ver reflejados los 5 voltios, o bueno, el voltaje que se utiliza de alimentación de ese circuito se va reflejado sobre el MOSFET. Entonces, el circuito abierto estaba en la W de la protoboard, o sea, no estaba conectando tierras o alimentación.
Eh, no estaba conectando la, la entrada positiva de la fuente. Ah, la estaba midiendo, o sea, no estaba nada alimentado, pero igual está midiendo una caída de tensión. No, pues yo tenía conectado pues mi fuente de 5 voltios, pero es como si hubiera tenido un circuito abierto justo después de la entrada positiva de la fuente, antes de la Ah, resistencia. entonces no había alimentación al circuito. Ujú. Ah, no, pues sí, entonces sí, obviamente es estática. Ese ruido, no se detecta nada más. Ok, profe, sí, es que digamos fueron como 200 algo milivoltios y yo, o sea, me pareció como muy grande para Claro, que no, para no tener la fuente conectada. claro, bueno, pues ahí sí hay que mirar la precisión un poco de el voltímetro que utiliza, del multímetro. Sin embargo, no es tan raro porque pues en el ambiente hay bastantes ondas electromagnéticas y si usted se pone a ver y pone un, una antenita, algo así, y le conecta una entrada, que la mide en un osciloscopio, usted va a encontrar una señal sinusoidal que probablemente pertenezca a las tomas eléctricas que usted tiene al lado. Entonces, eso no es raro encontrarlo. Sin embargo, bueno, ya cuando se somete el circuito a una especie de referencia, ahí ya la mayoría de corrientes parásitas que se generan a partir de los campos electromagnéticos ya van directamente a tierra. Entonces ya con eso ya no hay problema. Como le digo, o sea, bueno, es que el osciloscopio que actualmente tenemos o los multímetros no tienen una referencia a tierra. Cuando nosotros tenemos osciloscopios que están aterrizados a tierra y están midiendo una tensión en algún circuito, la mayoría de corrientes o bueno, de diferencias de potencial generadas a partir de un campo electromagnético, como están referenciadas a la Tierra, pues generalmente no intervienen, ¿sí? Intervienen si son muy grandes, pero normalmente no lo hacen. Ahora, con medidores no, con una tierra no establecida, como lo son el multímetro y el osciloscopio que actualmente tenemos, pues se puede dar ese caso en donde se pueden alterar un poco las señales. Sin embargo, la idea es que también cuando ustedes lo sometan a a una, a un voltaje, ¿sí? Igualmente esas corrientes van a encontrar como un desagüe, por decirlo así. O sea, ya no, o sea, esa diferencia de potencial ya no va a estar concentrada ahí porque va a tener porque va a haber un circuito donde hay un flujo de corriente. Entonces ya no van a ser tan notorios estos ruidos, por decirlo así. Sí, o sea, ahí sí. Realmente no se preocupen por este tipo de ruidos, siempre estamos sometidos a ellos, pero los osciloscopios tienen una forma de saber, o bueno, realmente cuando se les conecta algo, ellos realmente, bueno, hay, el flujo de corriente hace que solamente quede la señal o que en general la señal que se vea es la que está proporcionando el circuito, no la que hay en el ambiente. Listo, profe. Profe, otra preguntita también con respecto al multímetro. Yo cuando estaba midiendo, nosotros usamos un potenciómetro para las resistencias, para cambiar, para variar las resistencias. Y mire, cuando yo, o sea, pues se supone que si yo mido, o sea, la polaridad para medir la resistencia da lo mismo, ¿sí? Pero como que cambiando los
pines del lugar, me marcaba una resistencia un poquito diferente. ¿Usted sabe por qué podría pasar eso, profe? Bueno, eso pasa porque los potenciómetros son una porquería. ¿Qué pasa? Si uno quiere precisión, realmente lo recomendable no es usar potenciómetros, sino trimmer. ¿Qué pasa? Los potenciómetros prácticamente con mirarlos, un leve toque hace que se cambie la posición y cambie obviamente la impedancia de estos, la resistencia entre cualquiera de sus terminales. Obviamente son reóstatos, no tienen una polaridad, entonces si uno los mide de un lado para otro o en viceversa, no va a encontrar un valor diferente. Lo que está pasando es que simplemente se está moviendo levemente. ¿Qué les recomiendo yo para hacer esta caracterización? Bueno, lo que ustedes, la forma más correcta, por decirlo así, de hacerlo, es ir escalando entre resistencias, es decir, no utilizar un potenciómetro, sino utilizar arreglos de resistencias que vayan subiendo, por ejemplo, de 100 en 100, ¿sí? Tal cual como realizamos las simulaciones. Como esas resistencias tienen un valor asociado y una incertidumbre relativamente baja, pues ahí no van a tener tantos problemas y van a encontrar mediciones mucho más precisas. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a mover el potenciómetro, van a encontrar que si ustedes lo desconectan para medir la resistencia, pues ahí ya cambiaron el valor solamente por desconectarlo. Aunque sean muy cuidadosos, créanme que se mueve un tris o se toca, más o menos se toca y ya cambia la resistencia. Entonces, siendo así, no es posible ser preciso en cuanto a esas mediciones. Y ese proceso de caracterización del MOSFET requiere que uno sea preciso. Ok, profe, entonces nos recomienda es usar resistencias y irlas cambiando. Sí, sí, por eso les decía, o sea, no sé, a mí, yo en mi cajita, cuando era estudiante, yo sobre todo tenía resistencias de 100, resistencias de 1K, resistencias de 10K y así. Y lo que hacía era cuando necesitaba alguna resistencia, irla, por ejemplo, un arreglo en serie o un arreglo en paralelo de resistencias, de tal manera que lo que hacía era tener, o sea, tener el valor, tener certeza del valor de la resistencia al hacer esos cambios. Ok, profe, pero digamos, lo que me pasaba a mí cuando estaba midiendo esas resistencias era que, digamos, yo las medía así con una polaridad y me daba pues un valor de resistencia, de pronto variaba un poquito, pero luego al cambiarlo, o sea, pues me daba otro valor, o sea, pero me seguía dando el mismo valor midiendo con una polaridad y el mismo valor midiendo con la otra. ¿Eso será un error del multímetro? No, o sea, no lo entiendo, pero, o sea, igual O al sea, no cambiar, es que por moverlo se me variara, sino simplemente cuando lo ponía en una polaridad me daba un valor de resistencia, por ejemplo, no sé, 5K. Y cuando lo cambiaba de polaridad para medir, me daba por ahí 5.1. sí. Eso me pasó, pero no sé por qué. Pero volví a medirlo de la otra forma y me volví a dar el valor que me había dado antes. Mm, eso sí está raro. Pues bueno, ¿qué le puedo decir? Lo que digo de los que los potenciómetros realmente no deben, o sea, para para este tipo de aplicaciones, para este tipo Sí. de montajes realmente no funcionan muy bien. Es porque tienen, o sea, tienen una incertidumbre muy grande asociada, ¿sí? Puede que no se le haya descolocado del lugar donde lo tuviera. Sin embargo, pues si usted ve adentro, lo que tiene es un camino de carbón que puede hacer que o sea, que viviendo de una posición a otra tenga, no, pero es que realmente no tiene sentido. O sea, es muy raro. Realmente, ¿qué le puedo decir? Realmente no sabría por qué. Como le digo, yo lo asociaría más al proceso de que es muy impreciso, entonces de pronto un leve movimiento hizo que se cambiara.
de un valor a otro. ¿Sí? Sí, Si profe, no, yo creo que sí es eso que usted dice, porque digamos con las resistencias normales sí no sucede eso. Entonces, sí, claro, otra razón para no utilizar los potenciómetros y otra fuente de errores que normalmente salen en la práctica. Pero es bueno enfrentarse a eso. Bueno, aquí nos dice aísla la resistencia, de pronto está midiendo más cosas. Sí, es que estaba midiendo un potenciómetro, pero es una cosa muy rara que, bueno, no sé qué tan común es. Pero tranquilo, tranquilo, realmente, como le digo, es mucho mejor utilizar resistencias y así uno reduce el grado de que las cosas salgan mal. En cuanto a montajes, eso es muy importante, reducir los grados de incertidumbre que usted tiene en cuanto a las medidas. profe, hablando de eso mismo, pues digamos del error que uno puede cometer pues al montar, pues ahí decía que teníamos que alimentar el circuito con 5 voltios, ¿sí? Ahí decía el 5 voltios obligatorio. Ah, mentira, sí, en la parte de En el primero, caracterización. sí, en ese decía 5 voltios, pero pues con el generador no vi cómo se pudiera generar esa señal y lo que hicimos fue usar un cargador de teléfono, pero ese daba como 5.05 voltios. ¿Hay problema con eso? No, no hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque realmente, de hecho, si usted quisiera conectar el generador que nosotros tenemos de 12 voltios, el cargador, de hecho, lo que queremos tomar es o sea, lo que realmente verifica ese método es la diferencia de puntos, o sea, la tendencia que se crea al tomar diferentes valores de corriente y de voltaje. Entonces, no importa si usted empieza desde 5 o empieza desde 5.5 o empieza desde 12, la idea es que al cambiar la resistencia es que haya un cambio en la corriente y un cambio en el voltaje. Entonces, lo que usted está haciendo es tomar valores un poco alejados de donde usted los tomaría si estuviera o si tuviera una fuente de 5 voltios, pero igualmente lo importante es hallar esa tendencia, ¿sí? Lo importante es hallar la línea y la línea es invariante, ¿sí? O sea, lo Listo, profe. importante es ver la tendencia y no tal cual valores fijos. Y la tendencia va a ser la misma si usted tiene 5 voltios, si tiene 5.5 o si tiene 12. Eso me faltó especificarlo en la guía. Ah, listo, profe. Listo. Claro. Ahí, digamos, lo único que hay que ver es no ponerle tanto voltaje para que no se queme el MOSFET. Pero sí o sí ese MOSFET siempre va a resistir los 12 voltios. Tocó aumentar la R para que el MOSFET no se queme. Ok, sí, exacto. Ahí es lo mismo, si usted toma diferentes valores de R, diferentes intervalos, lo que está haciendo es tomar diferentes valores a lo largo de la gráfica. Pero lo importante es la tendencia, entonces no se preocupe por eso. Lo importante es que, y lo que les indico yo al ver el datasheet, es que revisen los valores máximos y se aseguren que nunca los sobrepasen, pues para no quemar el MOSFET. Bueno, muchachos, más preguntas adicionales que tengan. Esto está bastante bueno, realmente me interesa también que me hagan preguntas acerca de la parte experimental, porque tampoco no puedo estar ahí cuando ustedes están montando, pero me parece tremendo, tremendo que surjan estas dudas. ¿Una duda adicional, muchachos? Profe, volviendo al tema de las resistencias, eh,
Igualmente sería aconsejable usar un trimmer o definitivamente las resistencias es como lo mejor. Bueno, el trimmer es más preciso porque es más difícil de mover. Ah, se puede usar un trimmer, no tengo problema con eso, sin embargo, pues si uno quiere ir a la fija, pues utiliza resistencia, ¿sí? Lo que sí les sugiero es no usar potenciómetros, pero los trimmer pueden usarse bien, ¿sí? Así no están atados de pronto a las resistencias comerciales que se consiguen. Ah, sí, es eso, es eso. Los trimmers sí son más precisos, entonces no tengo, no tengo problemas con ellos. No hay, no, no hay ningún lío. Vale, tranquilo, Santiago, no hay lío. Si es que la próxima semana aprovechen y vayan con dudas de amplificadores. Bueno, pues eh, algo que tiene de bueno el profesor Pablo es que también da una experiencia muy cercana a lo que es el diseño. Entonces, en general tampoco surgen tantas dudas, pero bueno, ahí sí toca trabajarle para ver si surgen algunas dudas adicionales. Eh, bueno. Ok, con el profesor Jesús. Bueno, no soy tan, o sea, no he estado tanto tiempo dándoles clases a estudiantes del profesor Jesús, pero sí ha incluido esa parte de diseño. Bien, no sé, ustedes me dirán si más o menos buen diseño o realmente nada de nada. Bueno, pues entonces bien, bien, bien. Bacán. En cuanto ya a la parte de caracterización, esa obviamente no la ven en clase, pues entiendo que hayan preguntas de eso. Y pues chévere que me las hagan de una vez. Profe, con respecto a la parte de diseño, pues yo tengo claro que pues cada profesor tiene como su modo de hacerlo. Uno, o sea, eso es como más, uno tiene como más libertad en cuanto a eso. Hola, para hacer pues este taller. Sí, exacto. Eso sí. Algo que realmente, por ejemplo, el profesor Pablo le gusta iniciar a partir de un valor de resistencia. A mí me gusta empezar desde un valor de corriente. Hay libertad para eso y realmente hay diferentes criterios que se pueden seguir. Eso no hay ningún problema. Lo importante es llegar a una solución que respete pues la teoría y parta no a través de la experimentación, es decir, no empezar a probar resistencias porque sí, sino pues que tenga una base. Eso es lo importante realmente. No hay ningún lío. Ahí ustedes verán, ya que están empezando, pues con qué método o desde qué manera les sale más fácil o les sale más familiar. Entonces, entre eso no hay disgustos realmente. Cada quien utiliza los criterios que cree mejor y de la manera que le sale mejor. Bueno, no sé si tengas más preguntas. Profe, respecto ya como a la presentación, como al informe, eh, sería, o sea, como en los amplificadores hay que hacer, digamos, tantos cálculos, sería, digamos, válido, entre comillas, hacer los cálculos a mano, escanearlos y ponerlos ahí en el documento. Sí, sí, no le veo ningún problema. Igualmente, ya me he dado un poco, o sea, después de ver todavía sigo viendo, pero ya he visto bastantes informes del taller 2 que también era de diseño. Ya me he dado cuenta que, pues, o sea, realmente
Sale muy largo especificando cada uno de los pasos de diseño que toca hacer. O bueno, no es claro hasta qué punto tienen que insertar la parte de diseño o solamente una parte. Si puede pegar, tomarle foto a la parte de diseño, ponerla ahí luego, yo no tengo ningún de tal manera que no se demoren más. No hay ningún problema en eso, ¿vale? Y creo que es lo más fácil, porque uno siempre en la parte de diseño no la hace en el computador, ¿no? Se pone a echar cálculos y para eso el cuaderno es mucho más sencillo. Entonces, va el lío. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Sí. Hola Santiago, ¿qué tal? Profe, es que, bueno, yo ya estoy haciendo los diseños y pues estoy revisando, pues, como, o sea, la señal amplificada. Yo tengo una pregunta. Cuando el profe dice en la guía que aproximadamente esa tiene que ser la amplitud, un ejemplo de 500 milivoltios, ¿cuál es como el error o la tolerancia ahí? Bueno, la idea es ser eh, lo más cercanos posibles, ¿no? Hay veces que cuando uno está diseñando le sale un valor en el papel y uno lo prueba y de pronto sale una menor amplificación. Yo siempre les digo que, pues, digamos que a partir de eso, pues, si uno sabe que subiendo un poco determinada resistencia va a subir un poco la amplificación, yo les digo, hágalo, súbalo. Realmente no es un mal diseño el que se puede realizar, o sea, cambiar levemente un parámetro no tiene ningún problema. Lo que sí es que, por ejemplo, si usted se le pide una amplificación de 5 veces, pues, realmente usted logra un 4.5, yo no tengo problema con esa discrepancia, ¿sí? Son unos 50 milivoltios, pero ya unos 100 milivoltios ya me parece que pues en ese caso usted debió considerar subir alguna resistencia para acercarse más a la respuesta, ¿vale? Ok, profe, es que, o sea, es que lo que pasa es que, bueno, o sea, la curva que obtuve, pues sí llega a los 500 milivoltios, sino lo que yo veo es que no empieza desde cero, sino un poquito hacia abajo. Es decir, el pico inferior está más, o sea, está, o sea, mejor dicho, es mayor que menos, o sea, es menor que menos 500 milivoltios, pero en el pico superior sí llega como a los 500. Ah, ya le entiendo. Bueno, eso es muy normal. Y de hecho, bueno, aquí podemos ver por qué pasa. Pues les voy a presentar pantalla. Bueno, eso lo explicaba un poco cuando les mostré las rectas de carga AC. Lo que pasa es que la amplificación que se realiza en el circuito no es totalmente lineal. O sea, digamos, si yo quiero amplificar una señal que está, por ejemplo, de 100 milivoltios, la amplificación no va a ser igual en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Veámoslo aquí en la simulación. Por ejemplo, este simulador que yo diseñé, perdón, tomemos este. Por ejemplo, miremos acá. Aquí la idea era amplificar una señal de 100 milivoltios y amplificarla 10 veces. Pues en este ejemplo en particular. Miremos que la parte, el semiciclo de abajo, efectivamente trata de llegar hasta 1, ¿sí? Pero el de arriba
apenas sobrepasa los 0.8 voltios. ¿Qué pasa ahí? Bueno, realmente estamos sometidos a lo que es la ecuación de saturación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se da ese incremento o esa amplificación? Se da a partir de subir de una u otra manera este voltaje. Entonces, por ejemplo, o bueno, más bien la corriente. Como por ejemplo aquí en este amplificador, la entrada de voltaje AC se da a través del gate, pues lo que vamos a tener, por ejemplo, ya sabemos la ecuación de corriente contra voltaje en saturación. Esto funciona si lo tenemos en DC, ¿listo? Ahora, si le insertamos una C, lo que realmente vamos a estar haciendo es incluir al voltaje DC un leve incremento debido al voltaje en pequeña señal, ¿sí? Entonces va a haber también un incremento a la corriente, que también va a ser sinusoidal. Pero miremos una cosa, ¿cómo se relaciona este incremento con este incremento? No es lineal, es, de hecho, es cuadrático. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos variables y le ponemos 0,5 aquí, va a ser muy diferente este cambio a lo que sería 0.5. ¿Sí? El cambio no es lineal. Entonces, por eso se ve que la amplificación es más grande en un sentido que en el otro. Eso es totalmente común, eso es normal, no tiene ningún problema. Y por ejemplo, bueno, en este tipo de amplificador no hay ningún problema. Van a ver que en el source degenerado vamos a encontrar que no hay ese tipo de... O bueno, hay... realmente la explicación es que hay una retroalimentación, entonces no va a haber esa diferencia. Pero por ejemplo, si nosotros lo vemos acá en las curvas que utilizamos, vamos a ver que efectivamente, voy a cambiar esto acá. A ver. Vamos a ver, por ejemplo, que un cambio de 0.1, cómo representa lo que cambia para arriba y cómo representa lo que cambia para abajo. Como ven, la distancia del azul a la roja no es la misma que la distancia del azul a la verde. Y es totalmente normal, no tiene ningún problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Guíese por el pico que mayor amplitud tenga. Ah, ok, listo, listo. O sea, con referencia a cero, me guío el pico que más amplificación obtenga. Y pues ahí aproximadamente ese sí se amplificó las 5 veces, o el número de veces, ¿sí? Exactamente, sí. Ah, ok, profe, gracias. Luego, más adelante, ustedes ven que ciertos tipos de configuraciones tienen una dependencia una dependencia menor del voltaje gate source. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una amplificación de manera más lineal, ¿sí?
sea, vamos a tener una amplificación que corresponde más a una línea recta que a una línea exponencial. Entonces, en ese caso, pues no hay problema. Pero en este momento, dejémoslo así, realmente tenemos un amplificador, nos está amplificando. No amplifica de un mismo lado que para el otro, pero sabemos que es por este efecto. Entonces, no hay ningún problema. ¿Vale? Ya luego vamos a ver si queremos una señal un poco más simétrica, qué amplificador debemos usar. Pero pues ahorita estamos notando como las diferencias entre amplificadores. Entonces para eso pues estamos implementando todos y luego ustedes ya dirán, bueno, si quiero que sea más, que sea simétrica la amplificación, tengo que optar por este y no por este. Bueno muchachos, interesante pregunta. Otras dudas que tengan. Ninguna. Todo bien, todo bien. Bueno, muchachos, si no hay más, no hay ningún problema. Dejamos hasta acá, miramos la próxima clase, las dudas que surjan ya al final de su, eh, de su taller. Igualmente les recuerdo, hay un foro en el que pueden poner sus preguntas, yo les contestaré. Algunos estudiantes pues les podrán contestar, aunque realmente normalmente son muy tímidos y pues no pasan, pero ningún lío. También pueden dejármelas en correos, yo estaré contestando, o pues directamente en la sesión que haremos la próxima semana. Como les digo, por favor, recuerden revisar el Doodle y contestarlo, porque, bueno, ya les comenté a los estudiantes que estaban desde el comienzo, pero pues como le digo a los estudiantes que recientemente entraron, no vamos a tener clase el miércoles, porque hay proceso de acreditación de IVE. Sí, coménteme, Santiago, no hay ningún problema para eso, hay tiempo. Profe, es que yo fui el que les compré los elementos a los compañeros que estaban por allá en otra ciudad. Yo no sé si he hablado con ellos, pero pues era para comentarle que ya a ellos les llegó lo que había que enviarles. No me han No comentado, sé pero sí si ya había está hablado con ellos. pendiente de eso. Ah, listo. Eh, vale, Sí, Santiago, profe, muchas ya gracias. cuadré con ellos, pues ya. Bueno, pues, Listo, vale, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Listo, ya de una vez le voy a poner el bono que prometí en la calificación, ¿vale? vale, profe, gracias. Súper. Muchas gracias a usted pues por el favor. Listo. Bueno, como les decía a los muchachos que llegaron, pues va a tocar hacer las sesiones de dudas en otros horarios diferentes porque el miércoles no vamos a tener clase. Entonces, por favor, para que se programen y revisen en qué horarios pueden asistir y me contesten una invitación. O sea, yo les mandé una invitación a un Doodle, que es como una especie de encuesta de horarios que ustedes puedan tener disponibles, ustedes los horarios que tengan disponibles y el horario o los horarios que más tengan disponibilidad es donde voy a hacer las clases, ¿sí? O las sesiones de dudas. Es para que pedirles el favor que ingresen de una vez y contesten. ¿Vale? Bueno,
no siendo más, pues nada, pues dejaríamos hasta acá por el día de hoy. Como les digo, pues nos veremos la próxima semana en los horarios que definamos a partir de esos dudas. Y nada, espero que terminen de pasar una buena semana. Disfruten mucho el festivo, o por lo menos adelanten lo que más importante sea para ustedes. Y nada, nos veremos la próxima semana. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, muchachos. Muchas gracias. Nos veremos. ¿Listo? Hasta luego. Entonces, cuando tú llegues a Chao, demostrar, profe. pues te van a decir. ¿Ya acabaste?